¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por su presencia una vez más en esta sala con motivo de la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, y pasamos, como siempre, mientras Ana va terminando la distribución de toda la documentación para que la puedan disponer. Me acompaña el consejero de la Presidencia con motivo del primero de los puntos que tienen ustedes en la documentación, que es el proyecto para la reducción de la burocracia en nuestra comunidad autónoma, con la aprobación de este instrumento de planificación, de programación en torno a la reducción de trámites administrativos y simplificación administrativa, que va a explicar posteriormente el propio consejero, y por tanto no detallo más información al respecto. Sí que me parece especialmente relevante también el segundo punto de la documentación que tienen ustedes, que es la autorización que se hace a la Consejería de Sanidad para contratar, en este caso para licitar, el nuevo servicio de transporte aéreo sanitario. Se trata de que Castilla y León cuente con 10 helicópteros sanitarios. Ese es un compromiso que el presidente de la Junta de Castilla y León asumió en el debate del Estado de la Comunidad, donde se comprometió a que esta comunidad aumentara el número de helicópteros sanitarios para las emergencias sanitarias y que pasáramos a alcanzar el número de 10. Actualmente tenemos 4, con lo cual tendríamos uno por cada una de las provincias, más otro en El Bierzo. Es algo importante porque, primero, se da con ello cumplimiento a uno de los compromisos asumidos en el debate del Estado de la Comunidad. Son útiles estos debates porque nos marcan esta hoja de ruta para todo el año 2025 y vamos desarrollando progresivamente todos los aspectos que allí figuraran. Recuerdan ustedes que uno de ellos es el que tenía que ver con la gratuidad del transporte de viajeros por carretera dependiente de la Junta de Castilla y León, sobre los cuales ya está en marcha para los menores de 15 años y está el proyecto ya abierto para pedir la tarjeta para el resto de los ciudadanos empadronados. Otro es el que tiene que ver con la simplificación administrativa, que luego va a comentar el consejero, y otro es el que tiene que ver con la extensión del transporte aéreo de urgencias y emergencias sanitarias. En este caso, 10 helicópteros sanitarios. Esto nos va a permitir que Castilla y León sea la comunidad autónoma de España que tenga una mayor cobertura, la que tenga un mayor número de helicópteros. Vamos a tener el doble de helicópteros sanitarios que la segunda comunidad autónoma que más. La segunda que más tiene 5 y nosotros vamos a pasar a disponer 10, que es el doble de esta cifra. Es un objetivo que va a permitir disminuir el tiempo de activación y, por tanto, el tiempo que cada helicóptero va a tardar en llegar a su lugar de destino, y refuerza nuestro claro compromiso con el mundo rural en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando, en definitiva, que Castilla y León, que tiene en este momento la 7ª financiación en volumen del conjunto de las comunidades autónomas, va a ser la primera con el doble de inversión que la segunda en el recurso vinculado a la atención de urgencia y emergencia aérea en el ámbito sanitario. En el plazo de 3 años, que es para lo que va a durar el contrato inicialmente, y aunque pueda tener luego un periodo adicional de prórroga de 2 más, el importe de inversión ascenderá a 174 millones de euros, lo que justifica claramente el compromiso de esta comunidad autónoma a dónde destinamos los recursos, y que realmente hay una correlación muy clara entre el coste en la prestación de los servicios públicos y la extensión del territorio. Como les digo, hay otras comunidades autónomas que tienen mejor financiación en volumen global, más importe de financiación que lo que tiene Castilla y León, pero ninguna otra como Castilla y León destina más recursos al ámbito del transporte de urgencias y emergencias sanitarias. De hecho, incluso en términos de por habitante, somos la comunidad que más destina al servicio sanitario, como por otra parte luego también valoran adecuadamente el conjunto de los ciudadanos. Va a suponer, como les digo, pasar de 4 helicópteros a 10 y, además, con posibilidad de vuelo nocturno
para todos ellos. Actualmente solamente existe uno con vuelo nocturno. El objetivo principal es que esta atención sanitaria llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León en el menor tiempo posible, especialmente en situaciones críticas, incluyendo el traslado nocturno, y asegurar una asistencia que se va a prestar a toda la población independientemente del lugar de residencia y teniendo en cuenta también nuestra importante dispersión en términos geográficos. Incluye el transporte sanitario aéreo primario, es decir, el que aproxima el personal sanitario y los medios adecuados al lugar del incidente. Incluye el transporte sanitario aéreo secundario, es decir, entre hospitales de pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Incluye el transporte urgente de personal sanitario y de personal especializado en situaciones de emergencia o de catástrofe y la participación en dispositivos de riesgo. Las ventajas principales del nuevo contrato es que mejora los tiempos de atención, disminuyendo el periodo medio de llegada. Se facilita el traslado directo en patologías graves, especialmente indicado en el caso de ictus, síndrome coronario agudo o sepsis. Mejora la cobertura en el territorio. Actualmente tenemos un helicóptero cada 23.600 kilómetros cuadrados y pasamos a tener uno cada 9.400 kilómetros cuadrados. Y además mejoramos el ratio en la cobertura poblacional porque pasamos de una aeronave cada 600.000 personas a una cada 240.000. Como les digo, va a ser la comunidad autónoma de España que tenga más helicópteros de carácter sanitario, incluso más del doble que la segunda. Es un esfuerzo muy importante, como pueden ustedes apreciar. Son 174 millones de euros, pero es la demostración de que destinamos los recursos al servicio de los ciudadanos y que esto es una comunidad austera en el gasto diario de la Administración para destinar estos recursos fundamentalmente allí donde son más necesarios, que es en la sanidad, en la educación o en los servicios sociales. Tiene mucho que ver con lo que luego va a comentar el consejero, donde hay un importante ahorro en cargas y costes administrativos, y estos ahorros en los costes administrativos y de burocracia y funcionamiento ordinario de la Administración nos va a permitir liberar recursos para destinarlos a otras finalidades. Esta es una de ellas, como lo es la gratuidad del transporte de pasajeros en el ámbito de Castilla y León, en la parte dependiente y correspondiente a la Junta de Castilla y León. Tienen ustedes los objetivos de plazos y dónde comenzaríamos a aplicarlo dentro de la documentación que disponen. Lógicamente, todos los helicópteros no pueden estar a la vez por razones de operatividad y, por tanto, tienen ustedes la cronología y cuáles son aquellas provincias donde lo vamos a poder poner en marcha este año y cuáles van a ser en los primeros meses del próximo ejercicio. 450.000 euros para la participación de la Junta de Castilla y León en la Feria de Alimentación y Gastronomía Anuga, que se celebra en Alemania, en concreto en Colonia, se celebra cada 2 años. Esto tiene un objetivo todavía mayor en este caso, en donde está en riesgo las exportaciones a nivel mundial y donde hay un impacto, sin lugar a dudas, como consecuencia de todo lo que tiene que ver con los nuevos aranceles anunciados, la situación geoestratégica a nivel internacional y la situación de recesión que atraviesan algunos de nuestros clientes. En previsión de los nuevos aranceles que se puedan anunciar, nosotros ya también comunicamos la participación en esta feria. La alimentación es el segundo sector exportador de nuestra comunidad autónoma y durante el periodo 2024 aumentó las exportaciones un 42%. Y Castilla y León alcanzó el año pasado un récord en sus exportaciones por encima de los 21.000 millones de euros y fuimos la comunidad con mayor crecimiento de las exportaciones dentro del conjunto nacional. 45.000 euros para los programas de inclusión social y laboral a través de Pajarillos Educa y se dirige hacia las personas con mayor dificultad de empleabilidad, favoreciendo su desarrollo integral, el acceso a un empleo de calidad. Se actúa en algunos barrios en la ciudad de Valladolid, como es el caso de Pajarillos, Delicias y Las Flores, que se permite de esta forma concentrar los esfuerzos en personas de la ciudad con mayor nivel de riesgo de exclusión social. 30.000 euros para apoyar las actividades de la Cátedra de Innovación en el Comercio, en colaboración con la Universidad de Valladolid. El objeto es apostar por la competitividad, por la modernización, por la innovación en el comercio minorista a través de la investigación y la transferencia del conocimiento y, por tanto, es una apuesta por un sector que, sin lugar a dudas, tiene ante sí importantes riesgos y dificultades. 1,8 millones de euros para mejorar las masas forestales en las provincias de Burgos, Segovia, Soria y Zamora, de acuerdo con la distribución que ustedes tienen. Se financia con fondos europeos de la nueva generación
para Burgos 455.000 euros, para Segovia 450.000, para Soria 446.000 y para Zamora 450.000 euros, con la distribución también de finalidades que tienen ustedes descrita. La Junta propone el reconocimiento a más de 1.000 participantes de Castilla y León en los dispositivos de emergencia por la DANA. Se ha propuesto la concesión del distintivo honorífico de participación en dispositivos de emergencia y seguridad con motivo de la DANA a un total de 1.191 personas de Castilla y León. Tienen ustedes el detalle. En algunos casos, un número global de personas en función del operativo de algunos ayuntamientos por la policía local. En este caso, el dispositivo no estaba coordinado por la Junta de Castilla y León, porque al llevar instrumentos de protección o incluso armas, tenían una relación directa con el Ministerio de Interior, pero el resto son 985 personas, pertenecen a la Administración autonómica, administraciones locales o a diversas empresas que colaboraron dentro del operativo de emergencia que puso en práctica la Junta de Castilla y León. Tiene usted la distribución con detalle de cada una de estas condecoraciones. 2,2 millones de euros para implantar una plataforma de software de telemonitorización domiciliaria de pacientes. Se trata, por tanto, de la atención domiciliaria en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Se financia también con fondos europeos de la nueva generación. Es una plataforma que se dota de capacidades donde se integra la información procedente de los dispositivos, que son de fácil uso y que van a ser utilizados por los profesionales en sus domicilios, en los domicilios de los pacientes, naturalmente. Va a permitir el seguimiento de múltiples patologías y grupos de pacientes, la recogida de información registrada por el paciente, la recepción y envío de las mediciones, el acceso, consulta y registro de información por parte de los profesionales y de los pacientes y la evaluación del estadio clínico de los pacientes de forma personalizada. Es un avance muy importante en el ámbito de la atención a domicilio, lo que beneficia especialmente en el mundo rural. El plan prevé una mayor cobertura sanitaria en acceso en entornos de difícil acceso, una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes en todas las etapas de su atención y un aumento en el diagnóstico precoz de enfermedades y situaciones de riesgo. Especialmente beneficia a las zonas rurales y a otras áreas de difícil acceso. 1,3 millones de euros para la terapia intravenosa e irrigación en Valladolid. Son recursos que se gestionan a través del servicio de farmacia. Para contratar procedimientos de diagnóstico en el Hospital Río Ortega de Valladolid y también la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. 200.000 euros para 5.000 procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos y ecografías en Valladolid y 3.475 procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos e instalaciones fijas en Zamora por un importe de 191.000 euros. 850.000 euros para poner en marcha 15 aulas de tecnología aplicada en los ciclos de formación profesional. Se van a utilizar en los ciclos pertenecientes a la familia de Administración y Gestión y también se financian con fondos europeos de la nueva generación. Va a permitir transformar aulas tradicionales en un espacio que simule un entorno laboral de la familia de Administración y Gestión y facilita el aprendizaje inmersivo y práctico a través de la metodología de simulación empresarial, preparando a los estudiantes para el entorno laboral real de manera íntegra y dinámica. Son 15 centros educativos y tienen ustedes la relación completa de cuáles son. Y, finalmente, 240.000 euros para equipar la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes en Soria. En septiembre van a comenzar a impartirse las nuevas enseñanzas, que son 2 grados medios, un grado superior y un curso de especialización. Es una ampliación cuya finalización está prevista para este verano. La nueva edificación ha supuesto una inversión de más de 13 millones de euros y va a permitir incrementar en al menos 120 los puestos escolares y en 6 las unidades. Lo que se aprueba hoy, como les he señalado, es el contrato de mobiliario para las nuevas aulas que entrarán en servicio y que, por tanto, prestarán un servicio muy importante en la formación profesional, especialmente en este caso para la provincia de Soria. Y saben ustedes también el importante nivel de empleabilidad que tienen las personas que han sido formadas en el ámbito de la formación profesional, así como que gran parte de estas se acaban colocando desde el punto de vista laboral en su propia provincia de residencia. Y una última cuestión: se dispone el cese de doña Irene Muñoz Vicente como directora general de Relaciones Institucionales y también tenía competencias en el ámbito de la Dirección General de Acción Exterior.
Irene Muñoz pasa a desempeñar servicios en el Congreso de los Diputados. Ella es funcionaria y dentro de su carrera administrativa y laboral ha optado por esta importante tarea, este importante desafío en el Congreso de los Diputados. Siempre es bueno que la voz de Castilla y León sea escuchado en el Congreso y en el ámbito nacional. Queremos agradecerle los servicios prestados, la tarea que ha realizado en toda esta etapa y les comunico que en su sustitución se nombra como Directora General de Relaciones Institucionales a Ruth Andérez Alonso y que asimismo va a acumular la Dirección General de Acción Exterior, de tal forma que esto pues, supone y sigue suponiendo, como hasta ahora, un ahorro por parte de la Administración pública, que saben ustedes que somos de las administraciones que tienen menos estructura desde el punto de vista administrativo, de gasto ordinario, de gasto recurrente, de gasto burocrático, de gasto en lo que son los altos cargos de la Administración. Y el ejemplo muy claro se tiene en esta acumulación de 2 direcciones generales en una sola persona y también en lo que ahora ya comentará el propio consejero de la Presidencia, a quien doy la palabra. Buenos días, muchas gracias, querido consejero portavoz. Mi comparecencia aquí ante los medios hoy tiene por objeto comentar y explicar el acuerdo de la Junta de Castilla y León, adoptado en el Consejo de Gobierno, por el que se aprueban directrices de simplificación y reducción de la burocracia para los años 2025 y 2026. Unas directrices coparticipadas por todos y cada uno de los departamentos y consejerías de la Junta de Castilla y León. Como saben ustedes, los procedimientos de simplificación en España han sido constantes. Nuestro régimen jurídico y administrativo, nuestro ordenamiento jurídico está amparado en normas, leyes y reglamentos escritos que luego tienen su traslación a la tramitación de diferentes procedimientos con sucesivos trámites hasta que el ciudadano obtiene la resolución última de aquello que ha solicitado o en lo que ha participado. Este compromiso con la simplificación también ha sido una constante en el Gobierno regional, en la Junta de Castilla y León. Quiero recordar el plan estratégico aprobado 2008-2011 en aquellas fechas, siendo conscientes, en todo caso, de que dado ese sistema administrativo en el que nos encontramos, modelo continental, modelo francés, será siempre un objetivo a perseguir. Es decir, va a ser una constante, continua, seguramente inacabable, el ir mejorando, el ir perfeccionando las gestiones públicas hacia nuestros ciudadanos. El objetivo de este acuerdo es mejorar y facilitar las relaciones de los ciudadanos, de las empresas, de las entidades y asociaciones con la Administración autonómica, a través de la mejora de las solicitudes, con una presentación no solo presencial, sino también telemática, a través de modelos de solicitud y documentación normalizada más sencilla de rellenar, a través de la supresión de la necesidad de acompañar determinada documentación a esas solicitudes que se puedan formular, eliminando trámites internos dentro de la Junta de Castilla y León en su gestión y, cómo no, también utilizando la digitalización y automatización de los procedimientos. Este acuerdo que hoy hemos aprobado ha sido impulsado y favorecido por nuestra relación con los agentes representativos de la sociedad civil. Quiero recordarles que en esta legislatura, precisamente, la Junta de Castilla y León ha suscrito protocolos generales para la simplificación, eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas con la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, con la COE de Castilla y León, con el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y con COSITAL, Castilla y León, el Colegio Oficial de Habilitados Nacionales. Y, asimismo, también quiero recordar que existe una resolución de las Cortes de Castilla y León de este mismo año, de 27 de marzo de 2025, en el que instaba a la Junta de Castilla y León a abordar un acuerdo de simplificación como el que hoy aquí explicamos. Con este acuerdo se aprueban estas directrices. Tengo que señalar que, en todo caso, este acuerdo versa sobre simplificación que actúa en procedimientos competencia de la Junta de Castilla y León y que permiten abordarse desde el Gobierno regional como poder ejecutivo. Por lo tanto, están excluidos de las medidas que contiene el acuerdo y que ahora explicaré aquellas medidas de simplificación que tuvieran que acordarse por leyes o normas con fuerza de ley.
A estas alturas de la legislatura no tendría mucho sentido iniciar lo que son la elaboración administrativa de proyectos de ley con toda su tramitación para luego presentarse en las Cortes y allí tener que tener la correspondiente tramitación parlamentaria. No estaríamos en plazo de ello y, por lo tanto, todas las medidas que se abordan bajo la base de competencias del Poder Ejecutivo. Por ponerles un ejemplo, el cambio de un silencio administrativo ante la no contestación de la Administración siempre se dispone en una norma con fuerza de ley o en una ley. Por lo tanto, alterar el silencio administrativo positivo a negativo o a la contra requeriría una modificación legislativa. Por ejemplo, sustituir una autorización administrativa para el desarrollo de una actividad por una declaración responsable del ciudadano o empresario interesado requeriría también una modificación legislativa o norma con fuerza de ley. Por lo tanto, aquellas modificaciones de simplificación que requieran normas con fuerza de ley quedarán para un futuro posterior. El acuerdo que hoy adoptamos es el más ambicioso y grande que ha adoptado la Junta de Castilla y León desde su existencia y seguramente uno de los principales de toda España. Estamos hablando de 54 medidas de simplificación y reducción burocrática que afecta a otros tantos procedimientos de gestión. Concretamente, de estas 54 medidas, 28 van dirigidas directamente a las empresas, 23 son beneficiarios de esa reducción los particulares y 3 las propias entidades locales con las que mantenemos relaciones interadministrativas. En total, hablamos de 261.000 interesados que de una manera u otra van a verse beneficiados por esta reducción de cargas administrativas y estamos hablando también de más de 300.000 expedientes anuales afectados, por lo tanto, en esa mayor celeridad y en ese ahorro. Tengo que decirles que se abordan en este acuerdo, en esas 54 medidas, 2 clases de medidas, unas que son normativas, de reforma normativa, por lo tanto, van a exigir una modificación normativa o reglamentaria. Concretamente, de estas de reforma normativa se va a precisar la modificación de 14 decretos, un acuerdo, 21 órdenes de consejería y una resolución. Por ponerles algún ejemplo que sirva para materializar y visibilizar esto de lo que les comento, en la actualidad hay que rellenar hojas de altas, bajas e incidencias en el libro Registro de Explotación Ganadera. Y esto hay que participárselo a la Consejería de Agricultura. Bien, ahora con la cumplimentación directa, una vez que se aborde esta medida por parte de todos nuestros ganaderos, van a haber podido reducir enormemente su gestión. Por ejemplo, en atención a la dependencia, el conjunto de trámites e informes que constan en un expediente ya de una petición, de una medida de dependencia, no es necesario volver a presentarlo en sucesivos expedientes para recibir otras prestaciones asociadas a la dependencia. O, por ejemplo, en materia de empleo público, todas las oposiciones de la Junta de Castilla y León van a pasar a ser, lo que es las solicitudes de presentación a esas oposiciones, van a pasar a ser electrónicas. Les decía que había 2 tipos, una eran de modificación normativa, 14 decretos, un acuerdo, 21 órdenes y una resolución, y otras son medidas organizativas. En este caso estamos refiriéndonos a la modificación de impresos y documentos normalizados que tiene la Junta o asimismo a la implantación de aplicaciones informáticas de gestión. Concretamente, 14 medidas afectan a este ámbito organizativo. También porque tengan una referencia a 2 supuestos, se va a crear una aplicación informática en materia del uso del fuego, que tiene un volumen muy importante de interesados, o también se va a generar un nuevo aplicativo para la tramitación de los expedientes en las comisiones territoriales de patrimonio y en las de patrimonio cultural. Todas estas medidas que les he comentado, estas 54, admiten una traslación a coste económico. Hay un modelo europeo, se llama Modelo de Coste Estándar, MCE, diseñado por la Comisión Europea, que permite aventurar el coste efectivo de esta simplificación a nivel de abaratamiento para las administraciones públicas. Este modelo
está amparado en 18 trámites o gestiones. A cada uno de ellos le asigna un valor oficial: presentación de una solicitud, presentación de una declaración responsable, presentación de documentos o facturas, presentación de informes o memorias, la llevanza de libros, la realización de auditorías o de controles, el pago de tasas en banco o la formalización en documento público que se exigen en determinados procedimientos. Pues bien, cada uno de estos trámites tiene asignado un valor, un coste unitario, y juegan 3 factores en esta medición del coste: el coste unitario de cada carga, la frecuencia anual con la que el ciudadano tiene que realizar ese trámite o gestión y, en tercer lugar, el número de ciudadanos o interesados que la deben cumplir. Pues bien, en virtud de ello, el abaratamiento que van a conllevar estas medidas para los interesados afecta a más de 24.650.000 euros. Para las entidades locales tendrán un abaratamiento en su gestión y en su funcionamiento de 66.000 euros. Y para la propia Administración autonómica, una vez implantado todas estas medidas, supondrá 1.319.000 euros. El coste de abordar estos procedimientos, que también llevan un coste inicial de implantación, por ejemplo, en las aplicaciones informáticas, está valorado en 588.000 euros. Por lo tanto, empresarios particulares, más de 24.600.000 euros. El acuerdo será de inmediata y efectiva aplicación en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León. Todas estas medidas deben estar implantadas en el año 2025 y 2026. Concretamente, en el año 2025, 30 medidas de las 54, y en el año 2026, en el primer semestre, 19 más de ellas, y 5 en el segundo semestre de 2026. Todos los procedimientos de implantación, de modificación de los decretos, acuerdos y órdenes de consejería son declarados de urgencia y con preferencia en su tramitación para que se puedan abordar cuanto antes mejor. Y, en todo caso, en el tercer trimestre del año 2026, la propia Junta de Castilla y León evaluará el grado de cumplimiento de todos y cada uno de esos 54 compromisos, dando cuenta, por lo tanto, a la ciudadanía de su implantación. Y, por mi parte, nada más. Pues entonces estamos a su disposición por si desean formular alguna pregunta. ¿Qué tal? Sí. Buenos días. Tenía 2 cuestiones por ahí. Sí. La primera sobre sanidad. El año pasado presentaron en junio el plan de contingencia estival, para época estival. Este año creo que no lo han presentado aún. No sé si tienen previsto presentar este plan ante el incremento asistencia que se produce todos los años en verano y las vacaciones de los sanitarios. Y luego, aprovechando también que está aquí el consejero de la Presidencia, le quería preguntar por el informe anual del CES, que por segundo año ha afeado a la Junta que no incluya en sus partidas de cooperación a desarrollo ayudas para Gaza, y más en esta zona, la crisis humanitaria que se vive allí. No sé si tiene previsto destinar una ayuda especial para esta zona y por qué no se ha hecho hasta ahora. Gracias. Pues en relación con el primer asunto, efectivamente hemos puesto ya en marcha el plan de contingencias, muy similar al de otras ocasiones. Sabemos que en verano además se dan algunas circunstancias especiales, en donde básicamente destacan que, como es natural, los profesionales sanitarios tienen derecho a sus vacaciones. Además, es bueno que la disfruten y muchos de ellos las disfrutan en este periodo estival. Y, en segundo lugar, que hay un cierto periodo de movilización de personas donde hay una concentración geográfica en algunos espacios territoriales. Hemos hecho para este plan de contingencia una reserva del 5% de las plazas hospitalarias para posibles incidencias que fuera necesario abordar y, por tanto, está en marcha y está funcionando sin ninguna incidencia específica durante el periodo que llevamos de verano. Sí, sobre lo que comenta, no sé los términos exactos en los que se habrá pronunciado el CES, pero tengo que decirle que lo que es la modalidad de acción humanitaria, que es una de las modalidades típicas de cooperación al desarrollo prevista para conflictos bélicos, catástrofes, desastres, etcétera, se plantean siempre con una solución de continuidad. Una acción humanitaria ante un terremoto no consiste en los 3 primeros meses abordar un gasto que sí, que también allí, sino luego continuar para que eso se pueda reconstruir, se pueda reformar y, por lo tanto, asentar.
Nosotros, en nuestras acciones humanitarias desde el Gobierno regional, venimos durante años colaborando en determinadas circunstancias, en determinados conflictos bélicos o en determinados movimientos poblacionales derivados de guerra. Por lo tanto, nuestra acción al lado de Gaza es permanente y se produce en Siria a través de los campamentos de refugiados, participando sobre todo en educación a los niños, alimentación y agua. Y además de esto, la Comunidad de Castilla y León ha sido una de las primeras en suscribir un convenio con la AEFI, la Asociación Española de Cooperación Internacional, en la que participamos con 100.000 euros, desde el cual sí que se interviene en los campamentos de Gaza. Por lo tanto, hay una participación indirecta a través de la acción conjunta del conjunto de comunidades autónomas y el propio Ministerio en Gaza con esas medidas, y hay una activación de recursos indirecta de población movida a Siria, a esos campamentos que le comento. Hola, buenos días. Buenos días. Al consejero quería preguntarle, para aclarar, ¿los 175 millones son para la licitación de los 10 helicópteros en total o de los 6 nuevos? Eso por una parte. Y por otra, me gustaría una valoración de la reunión que va a haber este próximo lunes entre la Comisión Bilateral entre el Estado y el Gobierno de Cataluña, donde se parece que se va a presentar la financiación singular. No sé si tiene algún dato más o bueno, qué le parece lo que pueda surgir de ahí. Gracias. Pues muchas gracias. Los 174 millones es para el conjunto de 3 años, incluye los 10 helicópteros. Lo que hemos hecho es un contrato conjunto para los 10 helicópteros. Ha sido necesario finalizar el contrato anterior y contratar uno nuevo, porque tengan ustedes en cuenta que en el contrato anterior el ámbito de actuación de cada helicóptero era mucho mayor, aproximadamente unos 25.000 kilómetros cuadrados por helicóptero, y ahora, al cambiar el ámbito territorial, hay que cambiar el ámbito territorial no solamente de los 6 nuevos helicópteros, sino de los 4 que ya existían, y, por tanto, hay que reformular un contrato único para darle coherencia. Son 174 millones de euros, 10 helicópteros, 3 años. Es un importe relevante, sin lugar a dudas, pero merece la pena que el esfuerzo de ahorro que la Junta de Castilla y León hace en el gasto ordinario y corriente lo podamos destinar al servicio del conjunto de los ciudadanos, dando seguridad, dando confianza, mejorando el servicio, llegando en menos tiempo a atender a las personas que necesitan de ese tipo de atención. Es especialmente importante en algunas patologías tiempo dependientes y, por otra parte, es muy relevante para el mundo rural y algunas zonas de difícil acceso. Me pregunta usted por esa reunión bilateral que va a tener lugar entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, en la que parece ser que se va a hablar de la financiación autonómica y el acuerdo que se firmó entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña para una financiación específica y para el cupo separatista. Nuestra información ha sido a través de los medios de comunicación. No nos ha informado para esto nada el Gobierno de España. Recordarán ustedes que en la última conferencia de presidentes, la penúltima conferencia de presidentes que se celebró en Cantabria, los presidentes de comunidades autónomas pidieron una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación autonómica. Finalmente, el presidente del Gobierno comprometió una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ahí no se habló de financiación autonómica, simplemente se nos dio traslado del acuerdo al que había llegado el Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña para la condonación de la deuda y específicamente de la deuda derivada de los costes asociados al proceso separatista en Cataluña que se había incurrido durante una etapa, y no se habló para nada de la financiación autonómica. La financiación autonómica ha caducado para todos, ha caducado desde el año 2014, llevamos 11 años, por tanto, con una financiación autonómica que ha superado el periodo de vigencia para el cual fue diseñado, que desde que se aprobó la financiación autonómica han pasado muchas cosas. Hemos vivido una crisis financiera, hemos vivido una crisis sanitaria, hemos vivido una crisis de precios y de disponibilidad de materias primas y otro tipo de productos, pero el Gobierno no ha impulsado esta financiación autonómica. Siempre hemos pedido nosotros, no es mucho pedir, que la financiación fuera multilateral, que lo que afectaba a todos se negociaba entre todos, pero, lógicamente, el presidente del Gobierno decidió que la financiación autonómica formaba parte, entre otras cuestiones, del pago del precio político para que él fuera presidente del Gobierno. Sabemos que la situación de debilidad del presidente del Gobierno todavía hoy en día es mayor y está dispuesto a aumentar el precio político que tiene que pagar por estar cada día más en el Palacio de la Moncloa. Cada día que pasa Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, su debilidad aumenta
Esto lo saben sus socios aumentan las exigencias y Pedro Sánchez está dispuesto a pagarlo, y lo que paga es algo que pagamos todos los españoles, y entre ellos esto, el que se hable de un modelo específico de financiación para una única comunidad autónoma, que se hable de un cupo separatista, que se hable de particionar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y que se hable de algo que no se va a negociar entre todas las comunidades autónomas, sino exclusivamente parece ser entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma. Nosotros hemos pedido algo que seguramente no es mucho pedir, que es que lo que afecta a todos se decida y se acuerde entre todos. El Gobierno ha decidido excluir de este proceso de negociación al resto de comunidades autónomas, pero creo que hace mal, porque no está excluyendo solo a las comunidades autónomas, sino está excluyendo a los ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas. Y Pedro Sánchez debiera saber, yo creo que lo sabe, pero debiera saber que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que los 48 millones de españoles tendríamos que ser iguales, pero él piensa que solo le importan 7 votos del Congreso de Diputados, que son los que le hacen mantener de presidente del Gobierno, y para él son más importantes 7 millones que 7 votos de 7 grupos en el Congreso de los Diputados. Para Pedro Sánchez es más importante 7 votos en el Congreso de los Diputados que 48 millones de españoles que podrían tener y deberían tener los mismos derechos ante la ley. Tienen que saber los ciudadanos y tiene que saber el Gobierno que nosotros nos vamos a oponer radicalmente a cualquier acuerdo bilateral entre el Gobierno y una comunidad autónoma que perjudique los intereses de Castilla y León, que no vamos a aceptar que lo que es de todos se negocie solo con una parte y no con todos, y tiene que saber que nosotros no vamos a aceptar la desigualdad, que creemos profundamente en la igualdad y que aquellas medidas que supongan la ruptura de un principio básico, que es la igualdad, supondrá por nuestra parte una oposición absolutamente radical a que esto se lleve a cabo. Es verdad que a esta reunión no nos ha invitado para nada, es verdad que tampoco se ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera, y mucho nos tememos que se quiere hacer con este asunto como con la condonación de la deuda, que primero se pacta y luego se informa al resto. Y aquí mucho nos tememos que primero va a ser esa reunión y luego sea la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para contarnos lo que el Gobierno pacta con quienes le sostienen en el Gobierno. Para nosotros es mucho más importante los 48 millones de españoles que los 7 votos que sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez. Buenos días. Quería hacerle 2 preguntas al portavoz. En primer lugar, por los helicópteros. No sé, se va a hacer en 2 fases, como ha explicado. No sé en qué tiempo estiman que puede estar en marcha la fase 1, los primeros helicópteros. Y, en segundo lugar, preguntarle por el anuncio de la Administración Trump de aranceles al cobre. No sé cómo impacta esto en Castilla y León, si hay al cobre del 50% anunciados por el presidente. No sé si esto impacta en gran medida nuestra economía. Y, aprovechando que está el consejero de la Presidencia, también preguntarle por las negociaciones con los sindicatos por el convenio colectivo del personal laboral. No sé cómo avanza esta negociación. Creo que ayer hubo reunión de la mesa. No sé cómo avanzan y si son optimistas de poder llegar a un acuerdo. Gracias. La contratación y el procedimiento de elección se va a hacer solo en una fase. Por tanto, va a ser un contrato único y una única licitación. Lo que sí que va a ocurrir es que somos conscientes que en el actual mercado que existe de helicópteros y de transporte aéreo, pues no hay capacidad para ofrecer 10 helicópteros a la vez. Y por eso lo que hacemos es una única fase de contratación, de contrato público, de licitación y, por tanto, de firma del acuerdo por el cual se ponen en marcha estos nuevos helicópteros, pero sí que hay 2 momentos en los cuales se van a disponer, porque no todos están en capacidad de ser efectivos a la vez. Nuestra idea, lógicamente, es que ya hay 4, esos 4 van a seguir funcionando, y en la documentación tienen ustedes, además, cuándo se va a producir la incorporación en algunas provincias este mismo año 2025 de algunos de ellos, que creo que son 3 más, y los 3 siguientes, nuestra idea es que se puedan producir en los primeros meses del año 2025. Tengo aquí la documentación, pero la tienen ustedes a mano, ¿no?, para poderla repasar de cuál es la ubicación de cada uno de ellos, ¿no? Me parece que, efectivamente, dice la documentación que se prevé que se sumen a los 4 que ya existen 3 nuevos inicialmente en El Bierzo, Ávila y Soria. Esto se haría en el año 2025 y posteriormente, en los primeros meses del 26, en Zamora, Palencia y Segovia. Todo va a ser de carácter muy inmediato, pero es verdad, lógicamente, que estos helicópteros hay que disponer de ellos, hay que disponer de personal, hay que
disponer de cursos para estos profesionales y no se pueden poner los 10 a la vez y, por tanto, en el contrato figurará que 4 son inmediatos, 3 antes de terminar 2025 y 3 en los primeros meses del 26. Y además se dan las ubicaciones de donde van a estar. Entre medias, lógicamente, todo el territorio está cubierto y vamos cubriéndolo por fases, pero, lógicamente, antes de que pase un año, pues dispondremos de estos helicópteros ya al servicio del conjunto de la sanidad. Y se nos preguntaba por el impacto de los aranceles del cobre en España y Castilla y León no destacan por la exportación de cobre. Este se concentra fundamentalmente en algunas áreas, es el caso de Chile, por ejemplo, pero no podemos olvidar que ya hay hoy en día algunos aranceles puestos sobre la administración Trump, puestos sobre algunos productos de Castilla y León que son ciertamente relevantes en términos de impacto. Tenemos ya funcionando, hasta que sean aranceles definitivos, el 10% de los aranceles para todos los productos y un arancel añadido de hasta el 20% en el caso del automóvil, el acero y el aluminio, que ahí sí que nuestro impacto es mucho mayor. Todavía es pronto para valorar las consecuencias, porque, lógicamente, durante una primera fase y hasta que los aranceles sean más definitivos y más altos, se puede producir un efecto de acopio en destino de estos productos, por tanto, que se pudiera exportar más hasta que los aranceles fueran definitivos, pero otros generan inquietud porque, lógicamente, hay productos que ya pues cuesta exportarlos porque, si no, se van a poder mantener luego en los lineales de los supermercados. Pues, lógicamente, es un esfuerzo de comercialización que puede no tener continuidad en el futuro. Cada sector productivo, cada producto es distinto, pero no cabe duda que el impacto es relevante. No podemos decir que sea pequeño y por eso es el esfuerzo que hay que hacer, en todo caso, para poner en marcha algunas iniciativas. Casi todas las que habíamos planteado desde la Junta de Castilla y León en aquel paquete de respuesta se han puesto ya en práctica, las hemos desarrollado y hoy anunciamos precisamente nuestra participación en la Feria Anuga en Colonia, que junto con la Feria SIAL en París son las 2 ferias más importantes en el ámbito de la agroalimentación y las bebidas de toda Europa. Sobre la negociación en el marco del convenio colectivo, bueno, decir que el convenio colectivo está en vigor, está suscrito y está firmado. Estamos hablando de un desarrollo particular y concreto referido a la reclasificación profesional de todo el personal laboral de la Junta. Señalarles que es un tema complejo. Es un tema complejo porque el propio convenio preveía la reclasificación del grupo quinto al cuarto, pero, lógicamente, quedaban pendientes los 4 primeros grupos. Estamos hablando de más de 8.000 personas afectadas con todo lo que viene a suponer esa reclasificación de 4 grupos. Quiero decirles que la voluntad de la Junta de Castilla y León siempre ha sido avanzar y participar en esta negociación. De hecho, sobre este tema específico se han realizado 4 reuniones en los últimos 7 u 8 meses, una quinta precisamente ayer. Estamos hablando de una negociación planteada con toda la seriedad del mundo, en virtud de entrega de papeles, entrega de datos, colectivos afectados en las diferentes categorías, porque dentro de cada grupo hay muchas categorías. La situación de todas ellas no es la misma y, por lo tanto, una negociación seria que esperamos que pueda concluir favorablemente en el menor breve plazo posible de tiempo. También decirles, como saben, que se planteó una denuncia por los sindicatos ante la Inspección de Trabajo hace un par de meses. Denuncia por falta de actividad, digámoslo así, por parte del Gobierno regional o de avances en esta negociación, y tras las aclaraciones de las reuniones y las propuestas efectuadas por el Gobierno regional, la Inspección de Trabajo archivó dicha denuncia, manifestando a los sindicatos pues que estamos en un entorno, lógicamente, de negociación y ese debe ser el espíritu y buena fe que presida la actuación y actividad de ambas partes. Sí, hola, buenos días. Varias preguntas para el portavoz. En primer lugar, mañana se cumple un año de la ruptura del pacto de gobierno con Vox. Me gustaría que evaluara un poco qué ha sido este año y un año en el que tampoco la Junta ha podido aprobar presupuestos, un poco qué ha supuesto para el Gobierno esa ruptura. En segundo lugar, sobre la comparecencia ayer del presidente Pedro Sánchez en el Congreso sobre corrupción, anunció algunas medidas como la protección a quien denuncie la corrupción y cosas de este tipo que en Castilla y León muchas de ellas ya están en marcha. No sé si entran en colisión, si supone alguna adaptación normativa, si lo han analizado y un poco qué les pareció esa comparecencia.
En tercer lugar, la situación de Medina del Campo. El alcalde ha ofrecido datos esta mañana, 130 viviendas afectadas, 80 comercios, 2.000 hectáreas. Insiste en la petición de zona catastrófica. No sé si la Junta ya lo ha evaluado y se suma a esta petición o si han analizado la posibilidad de establecer alguna ayuda ante la lluvia torrencial. Tengo otra pregunta, es que tengo muchas. Sí. Pregunte no, usted, las hago todas, las hago todas del tirón. La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso contra el reparto de menores. No sé si esto es una buena noticia para la Junta y que siga adelante esto. Y, por último, el nombramiento que ha anunciado hoy. Ha dicho que la nueva directora acumula también la dirección exterior. Creo que ya era así anteriormente. Que me aclare eso simplemente. Gracias. Perfecto. Pues procuraré contestar todas ellas. Sobre las dos últimas tiene tanta o más información, más, diría yo, el consejero de Presidencia. Pero, en todo caso, si les parece, contesto yo y él puede ir ampliando. Me solicita una valoración sobre cómo ha sido este año desde que la Junta de Castilla y León tiene un gobierno en solitario de un único partido político. Creo que ha sido un año de un claro ejemplo en Castilla y León que un gobierno en solitario de un solo partido político puede funcionar. Y puede funcionar y dar estabilidad. Yo, que tengo un poco de experiencia de los últimos años y he conocido gobiernos en coalición y gobiernos de un único partido político, puedo decir que, tal y como yo lo veo, un gobierno de un único partido político pues genera más estabilidad, genera más confianza, actúa con más cohesión en la misma dirección y me parece que ha sido un año donde hemos podido mantener la eficacia y la utilidad del Gobierno de Castilla y León, pero además hemos ganado en estabilidad, en ofrecer confianza al conjunto de los ciudadanos. Ha sido un año en donde hemos tenido datos positivos desde el punto de vista social, laboral y económico. Desde el punto de vista laboral hemos visto importantes bajadas en la tasa de paro, que Castilla y León llega a una tasa de paro del 8,7%, que es casi 3 puntos inferior a la media nacional y, por tanto, esa confianza y esa estabilidad nos está permitiendo crear empleo y reducir el nivel de paro. En el último mes fuimos la tercera comunidad con mayor bajada del paro en términos relativos y la primera en términos absolutos. Desde el punto de vista económico ha sido un año donde hemos crecido más que la media nacional, donde hemos estado en la cabeza de España en las exportaciones y en el Producto Interior Industrial. Y desde el punto de vista de lo que son los servicios públicos, pues hemos revalidado nuestra posición en el liderazgo de la educación. Nos hemos configurado como la segunda comunidad autónoma más valorada en el funcionamiento de la sanidad por parte de los usuarios. Hemos situado a Castilla y León como la primera de España en materia de dependencia y el último informe DEC posiciona a Castilla y León como la primera en el ámbito de los servicios sociales, ganando posiciones. Por tanto, es un Gobierno que funciona, que da confianza y seguridad y que además da estabilidad al conjunto de la sociedad. Que es verdad que es un Gobierno en situación de un único partido y, por tanto, tiene esta unidad de acción, esta situación de ofrecer estabilidad, pero también hemos sido capaces en el ámbito parlamentario, donde hay una minoría parlamentaria o donde gobierna el que obtuvo la mayoría, pero sin tener mayoría absoluta, pues hemos sido capaces de intentar llegar a acuerdos y de llegar a acuerdos en muchas ocasiones, donde hemos dialogado, donde hemos convocado a muchas reuniones a todos los partidos políticos sin ninguna exclusión. El presidente de la Junta de Castilla y León pues ha hecho rondas de reuniones con los partidos políticos. Yo mismo he hecho alguna ronda de reuniones. Los otros consejeros pues han tenido contactos permanentes con los grupos políticos y si alguien no ha querido asistir a esta ronda de reuniones es porque se ha autoexcluido, no porque la Junta de Castilla y León no le haya invitado o no haya tenido voluntad de dialogar y de acordar. Este es un poco el balance que podemos hacer. Aceptamos que un partido político que estaba en el Gobierno lo abandonara, pero hemos hecho el esfuerzo en Castilla y León porque esta comunidad funcione y lo cierto es que funciona. Somos una referencia en muchos ámbitos en el conjunto nacional, estamos dando estabilidad y mantenemos un amplio nivel de diálogo y de mano tendida a todos los partidos políticos y todos aquellos que quieren dialogar con nosotros son invitados
Nosotros mantenemos el diálogo con todos y si alguien no participa en el diálogo no es porque nosotros no lo invitemos, sino porque se autoexcluye de ese diálogo. Me preguntaba, en segundo lugar, por una serie de medidas de la comparecencia. Sí, ¿de qué nos parece? Efectivamente, algunas de las medidas que se anunciaron ayer, como esta que tiene que ver con las denuncias. Nosotros ya hace tiempo que tenemos una ley en Castilla y León de esta naturaleza y, lógicamente, creemos que es una ley que funciona. Además, la hemos venido desarrollando y si en alguna medida se nos solicita, que no creo que sea así, pues nuestra opinión, nuestra experiencia sobre esta materia, pues se la podríamos dar sobre el desarrollo de la ley y el cumplimiento de la misma. Sobre otras medidas, parece ser que se quiere profundizar en relación con el delito de malversación y es un cierto reconocimiento del error que supone haber rebajado las penas de malversación por parte de este mismo Gobierno. Este mismo Gobierno que rebajó las penas de malversación en el caso de sus socios separatistas, ayer hablaba de las necesidades que hay de fortalecer la persecución hacia esas penas de malversación. En todo caso, me parece a mí que las dificultades no están tanto en lo que se anunció, sino en lo que falta. Yo, si tuviera que dar algún consejo de medidas que son necesarias, pues las que más se me ocurren y las que más se nos ocurren al Gobierno de Castilla y León es fortalecer los medios de los que dispone la OCU, la Fiscalía y la Administración de Justicia para perseguir los delitos. Sería también muy oportuno respetar la separación de poderes y retirar la ley Bolaños, que atenta directamente contra esa separación de poderes. Sería muy oportuno que el fiscal general fuera independiente y no estuviera imputado y, por tanto, que el actual dimitiera y, por tanto, hubiera un fiscal al servicio de la persecución del delito. Estas son algunas cuestiones que nos parecen muy importantes desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, las persecuciones del delito, y creo que son aspectos donde el Gobierno ha relajado su situación. De ese relajo de esa situación traen algunas consecuencias que todos conocemos y sería bueno que se rectificara, pues reforzando los medios que disponen la propia Administración de Justicia y la Administración General para la lucha y la persecución del delito y, por tanto, que hubiera una clara separación de poderes. Quizá un elemento fundamental también para cambiar las cosas es dar la voz a los ciudadanos. Esto nos parece muy importante, es algo que el presidente de la Junta de Castilla y León incidió en la última conferencia de presidentes. Desde entonces aquí todavía el tiempo y las circunstancias nos han dado más la razón y, por tanto, sería bueno que los ciudadanos pusieran su confianza en aquel partido, en aquel candidato que obtuviera, lógicamente, el respaldo del conjunto de los ciudadanos y que a él correspondiera un proceso de regeneración democrática en el contexto de España. Difícilmente nos va a sacar de esta situación quien nos ha metido en ella y, por tanto, sería bueno otorgar la voz al conjunto de los ciudadanos para que pudieran opinar y quizá un procedimiento de regeneración democrática en España podría pasar por eso, porque confiáramos en alguien que creyera en esto y que, lógicamente, será difícil que quien nos ha metido en esta situación pues tenga los medios, los instrumentos, las ganas, los apoyos para sacarnos de esta situación. Me preguntaba, en tercer lugar, por el caso de Medina del Campo. Nosotros colaboraremos en lo que sea necesario con el Ayuntamiento en los trámites que sean precisos para que pueda presentar toda la documentación para declararse como zona catastrófica. Naturalmente que cuando nosotros recibamos esta documentación apoyaremos la misma y la tramitaremos y, lógicamente, se pueda afectar esta tramitación. Hay más municipios que han sufrido estos daños. Estoy pensando en Osorno, en Palencia, que muy particularmente este último fin de semana tuvo daños muy importantes en vehículos, en viviendas, en edificios de funcionamiento de actividades productivas y, por tanto, colaboraremos con ellos en la tramitación de estos expedientes. Y las dos últimas cuestiones, no sé si quieres que yo anticipe algo inicialmente o directamente contestas tú el 100% de la cuestión. Intento que abarque el 80%, si queda un 20% luego no por menoriza. Pues entonces comienzas tú. Bueno, sobre la admisión a trámite por parte del Constitucional, ya saben ustedes que precisamente este tribunal se caracteriza por su rigurosidad, tanto formal como material, en los planteamientos de los recursos y, por lo tanto, desde el Gobierno autonómico manifestar nuestra satisfacción porque los argumentos, la forma y el fondo de lo planteado por Castilla y León se haya admitido a trámite, más allá de cuál sea al final el resultado. Como saben, nuestra postura general es que en esta materia hay que hablar más de menores y menos de inmigrantes y que el tema de menores es una competencia exclusiva autonómica
en el que, por lo tanto, el Estado no debe interferir. Ese es el planteamiento general que ampara luego el conjunto de alegaciones u observaciones que se realizan en el recurso. Satisfacción, al igual que la admisión de alguna otra comunidad autónoma. Y respecto a la acumulación de las dos direcciones generales, efectivamente, ya la directora anterior estaba nombrada en Relaciones Institucionales y tenía acumulada la Dirección de Acción Exterior. Y en este caso se produce el nombramiento en el mismo sentido. Se nombra a la nueva titular, Ruth Andérez, en la Dirección de Relaciones Institucionales y llevará acumulada la Dirección de Acción Exterior. Pues quizá en este 20% que me dejaba el consejero, recordar que al principio de esta legislatura y durante la anterior ambas responsabilidades estaban separadas en dos personas distintas y es a partir de que Irene Muñoz pues asume esta doble responsabilidad cuando se acumula y se produce este ahorro. Por tanto, es doblemente de agradecer a Irene la tarea que ha desarrollado porque ha acumulado dos funciones en una sola y agradecemos a Ruth que lo vaya a hacer también en el futuro. Sí, buenos días. No sé cómo casa ese mensaje de que un gobierno en solitario puede funcionar y dar estabilidad con la realidad de que no han podido aprobar unas cuentas y que en las Cortes ha habido algunas derrotas parlamentarias. No sé si cree que un gobierno en estas circunstancias puede aguantar durante una legislatura entera y no como en esta ocasión, que ha sido el último año y cuando se produjo la ruptura ya estaban unas cuentas aprobadas. Y luego también una apreciación sobre el plan estival. Ha dicho que hay una reserva del 5% de las plazas. No sé si nos puede traducir esto en número de camas. Gracias. Sí, pues la primera pregunta son 343 las camas que están en reserva dentro de ese 5% para situaciones de necesidad durante el periodo estival, que se pueden producir algunas necesidades específicas. Durante el verano pues son más habituales las intoxicaciones alimentarias, los accidentes vinculados al baño, algunas actividades por los juegos en el exterior, y etcétera, y estas reservas son de 343 camas. Trato de recordar, porque lo he hecho muy de memoria y no es mi área, pero repaso la cifra y se la confirmo. 343, efectivamente. Y la segunda cuestión. Hemos tenido el ejemplo en esta legislatura. En esta legislatura hemos tenido el ejemplo en la mitad de la legislatura de un gobierno de coalición con una mayoría amplia en el Parlamento que, sumando ambos partidos de la coalición, sumaba mayoría absoluta, y luego hemos tenido una segunda parte de la legislatura con un gobierno único, con un gobierno con una acción coordinada, con una dirección única, que trabajando de forma conjunta con un único objetivo, pero que, siendo el partido mayoritario en las Cortes de Castilla, no tenía mayoría absoluta. Yo, si me dan a elegir, prefiero la segunda opción. Un gobierno en solitario, un gobierno que resulte útil para el conjunto de los ciudadanos, que dé respuestas a los problemas reales de la gente, que actúe de forma coordinada, que dé estabilidad, que dé confianza y que dé seguridad, pero también un gobierno que ofrezca mano tendida, que dialogue en el Parlamento, que trate de buscar acuerdos, que invite a todo el mundo sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de cordón sanitario, y que solamente se excluyan aquellos que quieren excluirse, no porque les excluyamos nosotros de ningún proceso de negociación. Sí, pero hay que preguntar si se puede mantener un gobierno solitario durante una legislatura entera y no durante estas circunstancias en las que, gracias a la prórroga que se ha podido hacer las cuentas, se ha podido mantener este año el gobierno. Pues nos llevamos manteniendo, va a hacer 2 años, y creo que además estamos funcionando relativamente bien. Si me dan a elegir entre el modelo anterior y este, prefiero este. Pero esta es mi opinión, y es una opinión particular que les digo desde mi humilde experiencia, y admito que haya visiones distintas y que prefieran algunos la primera parte de la legislatura en vez de la segunda. Yo, si me dan a elegir, que creo es el contenido de la pregunta, creo que la demostración de que se puede mantener es que estamos funcionando, y la opinión de que no se trata solo de resistir, porque este es un gobierno que tiene muy claro que no estamos aquí solo para resistir, sino para hacer cosas al servicio de los ciudadanos, y eso es lo que estamos haciendo. Hoy el consejero de la Presidencia y yo mismo estamos transmitiendo lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla. No hemos venido aquí a resistir, a aguantar una semana más. Hemos venido a contarles que tenemos un proyecto muy importante en materia de simplificación administrativa, que se van a poner 10
helicópteros al servicio de la sanidad de Castilla y León para mejorar el servicio que damos al conjunto de los ciudadanos, que esto es consecuencia de lo que el presidente de la Junta de Castilla y León anunció para todo un año en el debate del Estado de la Comunidad y que en Castilla y León, habiendo celebrado un debate del Estado de la Comunidad, se ha planteado una hoja de ruta que es la que queremos desarrollar. Nuestra hoja de ruta es una hoja de ruta al servicio de los ciudadanos y, por tanto, si somos capaces de plantear un debate del Estado de la Comunidad, somos capaces allí de llevar un programa de acción de Gobierno para todo un año y luego somos capaces de desarrollar en la práctica esa acción del Gobierno, creo que estamos siendo útiles para el conjunto de los ciudadanos y creo que la gente que ya está viajando gratis en autobús, los menores de 15 años, la gente que está pidiendo esa tarjeta Bustil para cuando comience la gratuidad del resto de las personas empadronadas en Castilla y León. Por cierto, llevamos ya 67.000 personas que han pedido esa tarjeta ya gratuita, valoran esta estabilidad del Gobierno y creo que eso se trata, de que dentro y fuera de Castilla y León se nos vea como un Gobierno estable, un Gobierno útil, un Gobierno que da resultados, que genera confianza, que actúa de forma coherente y coordinada con un objetivo común y que, en definitiva, estamos dando seguridad a la acción de ciudadanos, de familias y de empresas de dentro y de fuera de Castilla y León. Hola, buenas. Yo quería preguntar por el hackeo a Educacil de hace unos meses, unas semanas. Quería saber si hay noticias nuevas, a cuántos datos afectó, a cuántas personas afectó y si finalmente la consejera va a comparecer en las Cortes. Pues no hay noticias nuevas. La consejera comparecerá mañana en las Cortes de Castilla y León. Me parece que entre los temas no estaba este, pero también saben ustedes que cualquier procurador que asiste a la reunión, sea o no sea miembro de esa comisión, puede hacer una pregunta al finalizar la misma y, por tanto, también puede requerir información al respecto. Mañana viernes la consejera pues asiste a la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial, que hoy iniciamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. La primera pregunta es prácticamente obligada. No sé si la Confederación ha comunicado oficialmente a la Junta la negativa a la solicitud para la construcción del puente alternativo en San Esteban de Gormaz. Aunque no sea así, ¿cómo han recibido la noticia y si se va a paralizar, por tanto, el proyecto o cuáles son los planes de la Junta en este sentido? En segundo lugar, quería preguntar por el Instituto de Golmayo. No sé si la Junta mantiene el compromiso porque la obra está licitada y adjudicada, pero los trabajos no acaban de empezar. Además, con la posibilidad del transporte gratuito al centro de cabecera, que bueno, es el Instituto Castilla de aquí, de la capital, son muchos los padres que han decidido optar por trasladar a sus hijos a Soria en vez de mantenerlos en Golmayo. Entonces, los que se van a quedar están preocupados, no saben si de las dos aulas se va a quedar finalmente en uno o si no va a poder continuar directamente el centro abierto o los planes de construir este nuevo instituto. Y, por último, la sanidad. Hace meses que se prometió una mesa sectorial para abordar el futuro del Hospital Virgen del Mirón. No sé si se puede hablar ya de una fecha concreta. Gracias. Pues plantea tres cosas. Creo que haber entendido las tres. Durante una parte de su intervención se entrecortaba, pero creo que he entendido las tres. La primera de ellas es la pregunta en relación a la Confederación y el puente que la Junta de Castilla y León comprometió a construir en Fuente de San Esteban. Saben ustedes que el origen de esta cuestión es la carretera nacional que pasa por el municipio y que es insuficiente dada su estrechez. Nosotros le hemos pedido al Gobierno, primero, que amplíe ese puente, segundo, que cree un puente alternativo. El Gobierno no ha dado ninguna solución al respecto. Planteábamos también la colaboración con el Ministerio de Defensa para construir un puente de emergencia. Inicialmente, a través de los responsables profesionales del Ministerio de Defensa, pues se nos dio el visto bueno a que esto se pudiera hacer. Luego se cambió de opinión. El Ministerio de Movilidad, pues la verdad es que está entretenido en otras prioridades ahora en este momento y seguramente tampoco este asunto le está dando el interés que creo sinceramente que merece. Entiendo las cuestiones en las que está metido el ministro, pero esta es importante y yo creo que hace mal
centrando solo su trabajo en aquellas cuestiones que le llevan todo el tiempo y olvidándose de aquellas otras por las que le pagamos todos los ciudadanos, que es por la realización de las infraestructuras. Y nosotros ahí comprometimos este puente. Es verdad que la Confederación Hidrográfica ha anunciado su oposición a que la Junta haga este puente y, por tanto, que va a hacer un informe contrario. Lo ha comunicado a través de los medios de comunicación. A nosotros no nos ha llegado la información, pero doy por hecho que si lo ha comunicado que su informe va a ser negativo a través de los medios de comunicación, es que será así, por tanto nos llegará el informe. Ya le anuncio que en cuanto nos llegue esa comunicación nosotros la recurriremos y, por tanto, recurriremos el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, por el que se opone a que la Junta de Castilla y León lleve a cabo este puente. No le estamos pidiendo dinero, le estamos pidiendo simplemente la autorización administrativa para construir el puente a ambos lados del río Duero, que, lógicamente, al ocupar parte del dominio público hidráulico, requiere la autorización de la Confederación Hidrográfica y parece que, por lo que ha informado a los medios de comunicación, el informe va a ser negativo y, por tanto, se opone a este hecho, sin perjuicio, además, de que nosotros lo vayamos a recurrir. Nosotros buscaremos otras fórmulas administrativas para llevar a cabo este puente de emergencia. Vamos a ver cuál es el motivo por el cual se excluye o se ofrece este informe negativo a que la Junta lleve a cabo este puente y, por tanto, entre los márgenes de actuación que se nos entregue, si no es por la fórmula de la emergencia, buscaremos otra como forma de contratación para establecer un instrumento que nos permita llevar a cabo la construcción de un puente que creemos que es necesaria. Es un puente el que estamos hablando, que es un puente de emergencias, que puede ser utilizado para circunstancias como las que hemos atravesado y que hemos vivido, porque este puente que hay ahora es un puente de la carretera nacional, es competencia del Estado, es competencia del Ministerio de Fomento. Sabemos que el Ministerio de Fomento, o ahora se llama Ministerio de Movilidad, pues por las circunstancias que atraviesa, no está haciendo obras en Castilla y León de calado, tampoco en otras comunidades autónomas, pero no las está haciendo en Castilla y León y que ante esta falta de movimiento por el Ministerio de Movilidad, y valga la paradoja, nosotros reaccionamos con esta iniciativa y, por tanto, mantenemos el interés de, a pesar de la oposición de la Confederación Hidrográfica del Duero, creemos que este puente es necesario, porque si otro día vuelve a cortarse el anterior, queda desconectado dos importantes partes de la ribera del río Duero. A un solo lado está el centro de salud y lo razonable es comunicar a ambos lados para que puedan estar conectados y no recorrer 40 kilómetros dando una vuelta para ir a un centro de salud. No lo ve así Óscar Puente, no lo ve así Pedro Sánchez y no lo ve así la Confederación Hidrográfica del Duero, que ya no es que el Gobierno no haga, es que no deja hacer. Nosotros lo que pedíamos era una cosa bien sencilla: si al menos no hace, que deje hacer. Pero está visto que el Gobierno está decidido a no hacer y a no dejar hacer. No hacer lo que es su competencia y no dejar hacer a los que sí que tenemos voluntades de resolver los problemas de los ciudadanos. El Instituto del Golmayo, ¿cómo está? Pues se adjudicó el proyecto y la obra para realización de este instituto. Por parte de la empresa adjudicataria ya se está en el trámite de lo que es el contrato y este lleva dos partes, que es el proyecto y la obra, porque es adjudicación de proyecto y obra. Lógicamente, ahora está en la fase del proyecto, próximamente comenzarán las obras y por eso a día de hoy no se ven las máquinas, porque se está totalmente implicado en esta fase de llevar a cabo el proyecto. Nosotros garantizamos el funcionamiento y la oferta del servicio que tenemos que dar a los ciudadanos el próximo curso. Naturalmente, buscaremos el máximo nivel de diálogo con el Ayuntamiento, también escuchando a los padres lo que tienen que decir y, por tanto, dando el mejor servicio durante el periodo de construcción del nuevo Instituto del Golmayo. Y, por último, la fecha de la reunión para el Virgen del Mirón cuanto antes. Buscaremos también las fechas que vengan bien a todas las partes y constituiremos esa comisión a la que nos hemos comprometido. Si es necesario en esta época de verano, pues lo hacemos en verano. Y ya lo que preguntaba por la sanidad y por fechas, también le informo que seguramente este mes de julio pues estaremos en condiciones ya de poner en marcha el servicio relativo a la unidad de radioterapia en el Hospital de Santa Bárbara en Soria, que era lo que nos habíamos comprometido y creo que podremos llegar en el plazo que habíamos establecido para que este mismo mes pues se pueda iniciar las actividades con el primero de los pacientes atendidos. Le informaremos puntualmente a todos los medios de comunicación cuando esto se produzca para que tengan el detalle de la misma. Vamos a ver si hemos podido mejorar algo el sonido. Ahora con León, Carlos Domínguez y León. Adelante. Carlos Domínguez y León.
Sí, Carlos, te vemos Sí. de momento. Sí. Y te oímos. ¿Y se escucha? Sí, Se escucha. perfectamente. Por razón de actualidad respecto al transporte aerosanitario, tengo dos dudas. Una es la financiación, si se trata íntegramente los 174 millones de euros de financiación procedente de los presupuestos de la Junta y de fondos propios, o hay alguna trasvase de dinero, alguna subvención europea, procede de algún plan estatal, bueno, ¿de dónde procede el grueso de ese dinero? Y si va a haber alguna reordenación dentro de las bases de este tipo de aeronaves sanitarias en la provincia de León, puesto que la actual, la que ya está operativa, tiene su base en Astorga. Astorga está bastante cerca, está en una parte muy céntrica de la provincia, precisamente para cubrir el Bierzo, que va a pasar a tener, por lo tanto, su propia aeronave y su propia base si se sopesa que vaya a ser posible cambiar esa ubicación del primer helicóptero que hay para acercarlo a otros emplazamientos, o se va a permanecer donde estaba, si es que está eso previsto, vaya. Y por otra parte, respecto a la azucarera de La Bañeza, dos cuestiones. Una, si tienen ya algún planteamiento respecto a la petición que les ha trasladado a través de las Cortes de Castilla y León al Gobierno de Castilla y León sobre un posible fraude de ley, como ellos han denominado, en las fechas y en las formas en las que han anunciado el cierre de la fábrica azucarera de La Bañeza. Si van a sopesar estos argumentos, si tienen alguna postura al respecto. Y por otra parte, ha trascendido también que ahora sí, a pesar de que lo hace después de anunciar el cierre y ratificarlo definitivamente tras la negociación con los sindicatos, ahora sí parece ser que Azucarera está dispuesta a reunirse con la Fundación Anclaje, algo a lo que se negó anteriormente. La cuestión, por un lado, es si ya hay fecha y por otro lado, si consideran que hay esperanzas de que pueda abrirse a la posibilidad de que se reutilicen las instalaciones para alguna otra actividad industrial, o si piensan que una vez decidido el cierre y ratificado en la negociación sindical, en realidad no hay muchas esperanzas de que esto sea posible. Muchas gracias. Pues son dos ámbitos de cuestiones, cada una con varias partes. Intentaré, Carlos, responder a todas ellas. En primer lugar, respecto de los helicópteros sanitarios, ¿cuál es la fuente de la financiación? La Junta de Castilla y León. Para esto de los helicópteros sanitarios no hay financiación europea, no funcionan los fondos de la nueva generación, es un gasto corriente que queda ahí instalado para el futuro, no es una inversión específica, no es algo que sea un proyecto de impulso para un área de innovación, sino que es un gasto consolidado en el tiempo y, por tanto, se ponen en marcha con carácter de darles continuidad y, por tanto, se financian íntegramente con fondos propios de la Junta de Castilla y León. No hay para esto fondos europeos, no hay para esto fondos finalistas por parte del Gobierno. Tiene mucho más mérito el que lo pongamos en marcha con fondos exclusivos de la Junta de Castilla y León, cuando nuestro sistema de financiación autonómica, el de España, contempla de una forma muy limitada lo que es el territorio como factor de cómputo en el reparto de recursos. Y es muy evidente que a la hora de establecer el número de helicópteros en cada una de las comunidades autónomas cuenta el número de habitantes, pero lo que más cuenta es la dispersión del territorio y el número de kilómetros cuadrados de cada uno de los territorios. Nosotros vamos a tener el doble de helicópteros que el segundo y más helicópteros que nadie en España. Pero, sin embargo, somos la séptima comunidad autónoma en términos de financiación de las comunidades autónomas en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos un esfuerzo gastando el que más, sin ser el que más fondos recibe para la financiación de su sanidad. Este es un hecho cierto y, por tanto, pone de manifiesto una cuestión muy clara, que es que hay que tener en cuenta no solo de forma prioritaria la población como factor de distribución de recursos, sino también el territorio, la superficie, la dispersión territorial y otras cuestiones que defendemos claramente desde la Junta de Castilla y León. ¿Por qué? Porque somos los primeros en gastos absolutos en términos de los helicópteros de emergencia sanitaria, pero somos los séptimos de España en términos de financiación en cuestiones absolutas. Tienen más financiación que nosotros en términos absolutos otras comunidades autónomas mucho más pobladas, pero que tienen menos helicóptero y menos superficie. Por tanto, esta es una reflexión que hay que poner de manifiesto. Y hay que ponerlo todavía más de manifiesto cuando hemos conocido, y hay una pregunta en relación con este aspecto, que el Gobierno está dispuesto a hablar de una financiación en función de dar más al que más tiene.
y, por tanto, es una realidad que nosotros tenemos más helicópteros, por ejemplo, que lo que puede tener la Generalitat de Cataluña, pero en términos absolutos tenemos menos financiación que lo que puede tener la Generalitat de Cataluña y, sin embargo, el Gobierno piensa que hay que solucionar. No nos engañemos, por decir la verdad. No se trata de que el Gobierno piense de que hay una comunidad que hay que ayudar en términos de financiación por una cuestión objetiva. No, el Gobierno lo que piensa es que para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno tiene que ceder a la presión ante 7 votos de partidos separatistas que le exigen una determinada acción. Y el Gobierno está dispuesto a ceder, dada su debilidad y su necesidad de permanecer en el Gobierno. No le mueve aquí el interés general ni que haya un elemento objetivo que justifique dar más a alguien quitándoselo a otro. Lo que le mueve, sinceramente, no dirán la verdad nunca, es el que hay una presión para exigirle una reacción y un Gobierno que está dispuesto a ceder lo que haga falta con tal de seguir un día más en la Moncloa. En relación con este asunto de los helicópteros, había una segunda derivada, que es si vamos a reordenar las ubicaciones. Lógicamente, se van a examinar cuáles son las mejores ubicaciones. Hasta ahora, cada helicóptero estaba dando servicio de media a unos 25.000 kilómetros cuadrados, algo más de 20.000 kilómetros cuadrados. Y esto significa que buscábamos la mejor ubicación para ese área de algo más de 20.000 kilómetros cuadrados por cada helicóptero. Pasamos a una distribución donde cada helicóptero va a dar servicio a unos 9.000 kilómetros cuadrados y, por lo tanto, tenemos que reordenar las ubicaciones y tenemos que reflexionar sobre ello. Efectivamente, en el caso de León va a haber 2 helicópteros y tendremos que valorar cuáles son las 2 mejores bases. Hay que tener en cuenta que parte de las inversiones están hechas en una base y que esa base, lógicamente, tiene una ventaja desde el punto de vista de ubicación, porque ya se decidió en su momento. Pero si a la hora de visibilizar con carácter general fuera necesaria una nueva reordenación de las ubicaciones, pues habría que plantearlo. Tiene sentido, porque esto se mueve sobre la base de isocronas, de círculos concéntricos, de ubicaciones, de dónde llegamos mejor y en el menor tiempo posible a cada una de las zonas. Lógicamente, si al instalar más helicópteros ahora duplicamos espacios, lo que hay que buscar a veces es alejar lo suficiente para cubrir la mayor parte del territorio en el menor espacio posible y llegar a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Sí que le digo un elemento adicional. El hecho de que haya un helicóptero por provincia y uno más en el Bierzo no supone que solo opere en esos ámbitos territoriales o provinciales, sino que dan servicio al conjunto de la comunidad. Dicho de otra manera, si por las circunstancias de un momento dado o por las ubicaciones de un municipio son mejor atendidos desde un helicóptero que está ubicado en otra provincia, así se hará. Porque, lógicamente, es muy posible que un helicóptero ubicado en León pues pueda, en un momento dado, dar un servicio a alguna localidad de Zamora, de Valladolid o de Palencia y viceversa. Los helicópteros ubicados en Valladolid, Palencia o Zamora, pues en unas circunstancias concretas de un momento dado o por isocronas puedan llegar más fácilmente a algún municipio ubicado en la provincia de León. Nosotros no vamos a entender aquí de límites geográficos de ámbito provincial y, por tanto, los helicópteros van a trabajar de forma coherente y conjunta en red, dando el mejor servicio en cada momento, porque se trata de pensar en las personas, de cómo llegamos antes, de cómo llegamos más rápido y de cómo cualquier persona que vive en Castilla y León, viva donde viva, tiene el mejor servicio posible. La financiación no tiene en cuenta en las condiciones adecuadas el territorio, la dispersión territorial, pero nosotros sí lo tenemos que tener en cuenta y, por tanto, buscar esas isocronas para la mejor ubicación de esos helicópteros. En segundo lugar, me plantea alguna cuestión en relación con Azucarera. ¿Hay alguna primera muy directa? ¿Cuándo se va a celebrar la reunión de la Fundación Anclaje? Va a ser esta tarde. Esta tarde tendremos la reunión de la Fundación Anclaje. ¿Viene la empresa? Sí, nos ha anunciado que viene y estará la empresa. Hablaba usted de un posible fraude de ley en la tramitación del expediente laboral y cuál es nuestra opinión. Saben ustedes que este expediente laboral se tramita por el Ministerio de Trabajo porque afecta a varias comunidades autónomas y, por tanto, es el Ministerio quien tiene que tomar la decisión. Nosotros ya hemos dado nuestra opinión en varias ocasiones. Preferiríamos que por parte de la Autoridad Laboral del Ministerio de Trabajo se considerara ese expediente como un ERTE y no como un ERE. Y, por tanto, tiene que ser el Ministerio el que tenga en cuenta estas cuestiones que se han planteado, porque es él el competente en la tramitación del expediente. Y, en último lugar, ¿tenemos posibilidades de que se mantengan alternativas? Sí. ¿Vamos a trabajar en ellas? Sí. Y si no tuviéramos posibilidades, pues no tendría mucho sentido trabajar en ese ámbito de trabajo esta misma tarde. Pero creemos que las posibilidades existen. Es verdad que las posibilidades serán mayores cuando ese acuerdo entre empresa y trabajadores no se había producido y, por tanto, donde la empresa estaba obligado a una respuesta más amplia. Ahora ya hay un acuerdo entre empresa y trabajadores para el cierre
y, lógicamente, encontrar alternativas y voluntad por parte de la empresa es algo más complicado. Pero, a pesar de eso, no tiramos la toalla, vamos a trabajar. En esto sí que no merece la pena tirar la toalla. Aquí sí, vamos a hacer el esfuerzo de trabajar, de dar respuesta, de resultados. Nos reuniremos, la empresa va a venir, también es digno de agradecer, y intentaremos buscar alternativas. Si es con la misma empresa, perfecto. Si la empresa facilita la salida de esos terrenos e instalaciones para otra alternativa de carácter industrial que cree empleo y riqueza, pues también exploraremos esa situación. Vamos a cerrar el turno provincial en Segovia con Noelia Garrido, de Segovia Audaz. Cuando quieras, Noelia, adelante. Hola, buenos días. Ayer se anunció la finalización de las obras de la nueva plataforma logística en Bernuy de Porreros, en Segovia, que cuenta con una financiación de parte de la Junta de 24,5 millones y está previsto para generar 200 empleos. Me gustaría preguntar cuándo está previsto que comience a operar esta plataforma y si podrían decirnos cuándo se espera que esos empleos comiencen a ser efectivos. Gracias. Entre ventas y reservas en el polígono de Bernuy de Porreros, en el polígono Los Itales, estamos hablando de que está ya reservado el 80% de la superficie. Lógicamente, ¿en qué plazo todos estos empleos van a estar ya operativos? Pues, lógicamente, a medida que las empresas pues vayan desarrollando sus obras, sus instalaciones, sus proyectos. Hay algunas muy avanzadas, algunas ya son públicas y, por tanto, se pueden comentar aquí en esta mesa. El proyecto de Drylock es un proyecto muy ambicioso, muy serio, que crea un buen número de puestos de trabajadores, que está vinculado también a esa plataforma de carácter logístico. Tenemos algunas reservas más de terrenos e irán anunciando las empresas cuáles son sus inversiones, sus plazos y sus proyectos. Nosotros hacemos nuestra tarea, que es la construcción del polígono, la dotación de todos los elementos que permiten desarrollar estructuralmente y desde el punto de vista de las infraestructuras este polígono, y las empresas están desarrollando sus actividades. Les anuncio un elemento adicional. En función de este estado de desarrollo de las reservas, que es el 80%, nuestra idea es ampliar más el polígono de Los Itales y, por tanto, merece la pena hacer un esfuerzo de disponer de más espacio del que inicialmente habíamos ya establecido, que era muy relevante como consecuencia de este hecho. El Plan Territorial de Fomento para Segovia, que ya anunció la consejera de Industria, Empleo y Comercio algún elemento recientemente, la semana pasada, con motivo de su presencia en Segovia, pues va en esa dirección. Ahí se incluye el polígono de Los Itales en Bernuy de Porreros, el polígono de Abades y también el nuevo polígono que se va a desarrollar en el propio municipio de Segovia, además de la oferta que se hace, y colaboraremos con la Diputación Provincial de Segovia para otros polígonos industriales en colaboración con municipios y ayuntamientos en la propia localidad. Yo creo que podemos ser optimistas sobre algunas de esas empresas. Algunas ya están en obras, su proyecto es firme y estamos hablando de un volumen de empleo que cada empresa tiene que desarrollar y, por tanto, ir anunciando, y nosotros tenemos que ir respetándolo, pero creemos que este polígono va a cubrir las expectativas que teníamos cuando pensábamos en su puesta en marcha. No siempre, cuando alguien diseña algo, consigues el objetivo y lo consigues pronto, pero en este caso concreto, cuando pensábamos en ese polígono de Bernuy de Porreros, el polígono de Los Itales, hay que decir que hoy vemos algunos resultados y nos parece que el número de reservas nos hacen pensar que, en función del tiempo que llevamos de trabajo y los resultados, que el esfuerzo está mereciendo la pena y, por tanto, nos planteamos esta nueva ampliación a la que les he hecho referencia. Sonia. Una aclaración Sí. sobre el puente de San Esteban. Ha dicho que la Junta no ha sido informada, pero el otro día la CHD sí que detalló que esta denegación de permiso para un nuevo puente se trasladó en una reunión con el director general de Infraestructuras. No sé si es que no, o sea, la CHD no lo dijo en la reunión o qué ha pasado. Las administraciones públicas saben ustedes que se mueven a través de documentos y de informes. Por tanto, no vale una conversación, una reunión. Tiene que haber un informe claro en el que diga cuáles son los motivos, las causas por las cuales el informe es negativo a que San Esteban de Gormaz pueda tener este puente en las condiciones que habíamos previsto en el río Duero. Esto llevará, en un caso, a que nosotros, cuando veamos el informe negativo, pues planteemos los recursos correspondientes, y en otro, que veamos cuáles son las causas del informe para ver si hay alternativas para que el puente se pueda llevar a cabo y que finalmente no sea de aplicación el informe negativo que inicialmente nos ha
anunciado también a través de los medios de comunicación la Confederación Hidrográfica. Nosotros, para poder plantear un recurso, para poder plantear una alternativa, necesitamos ver el informe concreto y las causas de la denegación. Aquí no vale el decir que se deniega porque no. Esto puede valer para una conversación, para una reunión, para una entrevista, pero no vale para un informe administrativo por parte de una Confederación Hidrográfica y, por tanto, lo que queremos ver es el informe, cuáles son las causas, en qué medida podemos recurrir y, en todo caso, si las causas por las que se deniega pues pueden llevar a una alternativa que tengamos que plantear y que nos lleven a cabo o que nos permitan llevar a cabo esta inversión. ¿Alguna cuestión más? Pues aquí terminamos. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias.